Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de conceptos básicos de la estadística, parte 1. ¿Qué es la estadística? Antes de contestar esta pregunta, es muy importante tener en cuenta que el análisis estadístico juega un papel fundamental en el tratamiento de la información procedente de diversos fenómenos de investigación y aún más en salud. Abarca diversos aspectos relativos a su recolección, descripción, análisis o a la extracción de conclusiones y generalizaciones de estas. El problema que normalmente un investigador se centra es en el proceso de organización, descripción, presentación de la información, claro, tomando en cuenta que la calidad de la aplicación dependerá en gran medida de un manejo correcto de dicha información. También tenemos que tomar en cuenta que la estadística es la solución de algunos problemas. Como se dice, para que exista la estadística, debe existir una problemática a solucionar, y a eso es lo que es la estadística. Aunque también la estadística tiene otro nombre, bioestadística. Cuando los datos se analizan procedentes de ciencias biológicas o médicas, se prefiere este término para distinguir la herramienta y conceptos estadísticos generales, pero nosotros nos vamos a enfocar simplemente de la estadística. Para eso debemos saber dónde surge la estadística o la palabra estadística. El término alemán Statik fue introducido por Gottfried en 1749. Designaba originalmente el análisis de los datos del Estado, es decir, se le conocía como la ciencia del Estado, también llamado aritmética política, de su traducción directa del inglés. En pocas palabras, pues la estadística servía para hacer censos con respecto a la población. ¿Dónde aplicamos o cuál es la importancia y la utilidad de la estadística? Nosotros podemos observar que la estadística la podemos aplicar para representar información por medio de tablas, para hacer mercadotecnia, ventas. Si yo quiero poner un negocio, pues debo saber las necesidades del lugar donde lo quiero poner. Para calidad o control de calidad en este caso, para ver certificados, por ejemplo, de hospitales, escuelas, entre otros. En deportes, en este caso, si yo quiero saber si mi equipo va a ganar, va a perder, puedo sacar promedios, estadísticas para dar una opinión o decisión, en este caso, de los grupos. Por ejemplo, si yo fuera del gobierno y tengo equipos de fútbol, básquetbol, atletismo y veo que una especialidad en sí tiene muchas medallas, está ganando, pues le voy a dar mayor presupuesto. Y aquel que no, pues vamos a delimitar o ver cuál es la problemática para solucionarlo. Y también para representar gráficas. Las gráficas nos sirven para presentar diferentes informaciones, sean para médicos, políticos, gobiernos en este caso. Así que podemos ver que la utilidad e importancia es bastante. ¿Quiénes usan entonces la estadística? Pues podemos ver que lo usan organismos oficiales, diarios y revistas, políticos, deportes, marketing, control de calidad, administradores, investigadores científicos, médicos, estudiantes, entre muchos que podemos mencionar. Entonces, ¿qué es la estadística? Es la ciencia que recolecta, describe, manipula, organiza e interpreta datos para transformarlos en información que sea útil para la toma más eficiente de una decisión. Objetivo fundamental es hacer inferencias, estimaciones de una o varias características, también llamadas variables, acerca de una población, además de la realización de una prueba de hipótesis. Recuerden que la hipótesis es la respuesta tentativa a una problemática. Dentro del método estadístico puedo mencionar que tenemos la definición del problema, definición de la variable, obtención de la información original, clasificación, análisis y presentación. Cabe recalcar que yo pongo 6 puntos, dependiendo del autor y del investigador, pudiera tener menos o más puntos con respecto al proceso estadístico, pero al final son los mismos procesos que se realizan. Pondría un ejemplo. Yo, maestro, observo que un alumno reprueba y me preguntaría, ¿cuáles fueron las causas de que el alumno reprobó? Y podría yo decir, reprobó porque no entregó sus tareas, porque no estudió en su examen, o tal vez no fuera eso, sino porque trabaja.
Entonces lo que haría sería una obtención de información por medio de un cuestionario, un examen, una entrevista que yo le haga. Y toda esa información la voy a clasificar, ya sea, por ejemplo, en una tabla. Y con base con esos datos haría análisis por medio de procesos matemáticos, en este caso por fórmulas. Y una vez que yo obtenga el resultado, pudiera yo decir por qué el alumno reprobó la materia. La estadística puede clasificarse como estadística descriptiva y estadística inferencial. Estadística descriptiva en la que se estudian las técnicas necesarias para la organización, presentación y resumen de los datos. En pocas palabras, la estadística descriptiva es aquella que solo recolecta los datos. Y la estadística inferencial en la que se estudian las bases lógicas y las técnicas mediante las cuales pueden establecerse conclusiones sobre la población a estudio a partir de resultados obtenidos de una muestra o población. Es decir, es aquella que va a dar una opinión o toma de decisiones. En pocas palabras, la estadística descriptiva y de la inferencial van de la mano. Pero veamos esto más a fondo. Estadística descriptiva. Describe y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos, tablas, gráficos, resúmenes y presentaciones de información. En pocas palabras, la estadística descriptiva, como le dice, es aquella que recolecta datos. Ejemplos que podemos utilizar: una boleta de calificación. En la boleta de calificación podemos ver cuánto saqué: un 10, un 8, un 5. Podemos ver en este caso, Juan sacó 10 de calificación en estadística, o Laura sacó 5 en calificación, o Pedrito sacó 8. También nos puedes representar por medio de gráficas lo que son calificaciones, o una tabla para hacer lo que es la presión arterial. Únicamente me indica lo establecido que debo tener. Los datos del censo de población me dice cuánta gente vive en tal lugar. Cantidad de pacientes atendidos en un hospital, por ejemplo acá, Hospital Regional de Alta Especialidad, sean 100, sean 1000, en este caso es específico. En pocas palabras, la estadística descriptiva es aquella que va a recolectar información por medio de tablas, datos en este caso, o gráficas. Así podemos decir, como dije, pues lo representamos por medio de tablas, gráficos y herramientas estadísticas como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que veremos más adelante. La estadística inferencial va de la mano a la estadística descriptiva, ya que a partir de esa efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Es decir, el objetivo es generalizar las propiedades de los resultados de la problemática investigada para una toma de decisión u opinión. Como dije no hace rato, si yo digo Juan sacó 10, entonces mi opinión sería Juan es un excelente estudiante. Como pongo acá, José no sabe jugar béisbol. Para que yo diga que José no sabe jugar béisbol, tuve que recolectar la información ya sea viéndolo o preguntándolo. Por ejemplo, si yo les digo sé jugar fútbol o béisbol, acá dice José sabe jugar béisbol, pero podría ser béisbol, fútbol, cualquier deporte. Pero ejemplo, si yo digo yo sé jugar fútbol, para que ustedes tomen una opinión, digan el maestro es bueno jugando o el maestro es malo jugando fútbol, pues tendrían que recabar la información. Otro ejemplo puede ser los síntomas. Si llega un paciente y me dice tengo tales síntomas, le hago un análisis clínico y todo, con base en eso yo le puedo decir qué tiene y qué medicamento tomar, si yo fuera médico en el caso. Entonces, una toma de decisión es aquello que hacemos. Un ejemplo claro, si yo tengo un amigo que viene, presta dinero y veo que le presta dinero a todos, estoy recolectando la información que presta dinero y veo que nunca lo devuelve. Entonces yo voy a tener una opinión de él que es mala paga o nunca devuelve el dinero. Así, si a mí me llega a querer prestar dinero, yo ya tengo una opinión de darle o no. Y el motivo de por qué de la toma de decisión es la conclusión que llego a esa persona. A eso llamamos estadística inferencial. Población y muestra. Una población es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno, ejemplo, sexo, edad, raza o enfermedad. En pocas palabras, una población es aquello que tiene las características de la investigación que voy a hacer. Y una muestra es un subconjunto de la población seleccionada mediante un mecanismo más o menos explícito. En pocas palabras, cuando la población es muy grande y no puede estudiar a todos,
Solo agarro una parte que a esa parte se le conoce como muestra. Entonces, una población es el subconjunto de todos los, es el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre un fenómeno que se quiere estudiar. Si yo quiero hacer una investigación con respecto a enfermos de hepatitis, voy a ir al hospital y únicamente me interesarían lo que viene siendo los pacientes con hepatitis. No me interesarían otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, con relación a deportistas en mi escuela, pues únicamente le preguntaría a aquellos que hacen deportes, los entrevistaría para saber su opinión, a eso llamamos población. Pero cuando la población es muy grande, por ejemplo, yo tengo 1000 personas y no puedo investigar a todos, pues hago una muestra, que es un subconjunto de los elementos que pertenecen a la población. Y a cada uno de los individuos de estos se le conoce como unidad estadística o dato, es decir, la unidad estadística o dato es cada individuo, animal o cosa que se le mide u observa una o más características. Identifica la población y la muestra. Hacemos un pequeño ejercicio para ver si entendimos. De 120 pacientes de hipertensión del Hospital de Alta Especialidad de la ciudad de Mérida, se toman 70 pacientes para un análisis de tratamiento. En este caso es población o muestra. ¿Ustedes qué dirían? Así es, como observamos, esto es una muestra, ya que de los 120 pacientes que existen, únicamente tomé 70. Pacientes del Hospital Orán con hepatitis B. En este caso sería una población, porque serían todos los pacientes solamente con esa característica. No me interesa si tienen otros tipos de enfermedades, ya que la investigación son pacientes con hepatitis B. Número de alumnos de la preparatoria del CCT 06. ¿Qué será? Muy bien, es población, porque serían todos mis estudiantes desde el primer semestre hasta el último semestre. 10 pacientes tomados de 8 hospitales de cáncer de colon del estado de Yucatán. Pues así es, eso sería también una muestra, ya que podemos observar que se tomó nada más uno en promedio por cada hospital. En pocas palabras, cuando es muy grande lo que quieres estudiar y no puedes tomar a todos, eso sería una muestra. Cuando tú estudias a todos, sería una población. Otros conceptos que debemos tomar en cuenta son las palabras parámetro y estadístico. Parámetro, función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población, es decir, cuando nos referimos a parámetros, estamos diciendo que estudiamos una población. Y cuando decimos estadístico, función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Es decir, cuando yo digo estoy haciendo un estadístico, quiere decir que estoy trabajando con una muestra. Ahora, en relación al tamaño de la población podemos decir que es finita e infinita. Sabemos que finito es aquello que podemos contar y podemos decir con exactitud cuántos son. Infinita es cuando no sabemos con exactitud cuántas cosas, personas son. Ejemplo, número de pacientes atendidos de urgencias en un hospital en una noche. Yo sé cuántos porque hay una lista. Número de animales de zoológicos, refiriéndome a los que están encerrados, en este caso enjaulados, pues sé cuántos animales son y los puedo contar y decir exactamente qué son. Infinito, número de enfermos en la ciudad de Mérida. No puedo decir, ya que, por ejemplo, en ocasiones yo me he enfermado y no voy al hospital. Entonces, no me cuentan como un paciente enfermo. Entonces, a eso llamamos infinito. Número de personas que entran en una plaza. Tampoco puedo saber cuántas, puedo sacar en promedio, pero exactamente no. Ahora, si yo tuviera contadores en la puerta de la plaza, entonces podría yo decir exactamente el número de personas, entonces sería finito. Entonces, recuerden, finito es cuando yo puedo contar y decir cuántas cosas, objetos, personas existen. En la investigación, infinito cuando no se puede contar, es decir, no se sabe con exactitud cuánto es toda la población. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.